quería hablar principalmente de la misión que tiene Cristo acá en la tierra con nosotros. Y esto se lo detalla en Juan 9, cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Hay tela para cortar en esa, es largo, ¿no? Pero hay tela para cortar en ese. Tenés para sacar estudios, pasé dulce de batata, como dice Franco, ¿no? Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o su padre, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es pecado, ni sus padres, sino que para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Y creo que estamos en ese pequeño tiempo, ¿no? Que ya mucho no podemos trabajar y Dios va a ir haciendo la obra en nosotros, pero esa es la misión de Cristo y esa es la misión del cristiano. Entre tanto que estoy en el mundo, soy luz, dice él, Jesucristo, ¿no? Y hoy nos toca a nosotros ser la luz de Jesucristo como embajadores de él acá en la tierra. Ser luz en las tinieblas que están atravesando la tierra y las dudas, las preocupaciones, la desesperanza, la falta de fe, y muchas cosas más que están aconteciendo hoy en el mundo. Pero Dios nos dice que Él nos sanó ya de antemano, o sea que ya nos puso lodo, ya podemos ver, y si seguimos el dicho, si seguimos la palabra, dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Muchos de nosotros fuimos ciegos. Yo adoraba imágenes, adoraba al Papa, los anteriores papas, no a este ya, porque ya después de cuando vino este ya era cristiano 100%, y sigo siendo hoy, así que no es rebeldía, no es nada, sino que simplemente conozco que Dios me sacó la ceguera un día, me puso barro en los ojos, yo pude ver, y aprendí en el camino, esto llevo 11 años en el cristianismo ya, y Dios cuando hizo el milagro en mí, me llamó a servirle, me llamó a seguirle. Por eso estoy acá, por eso hoy me pusieron al frente acá, de gracia. Digamos, entonces, los vecinos, de acá a la vuelta, y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, soy yo, René, soy yo. Ahora soy cristiano, ahora ya no le pego a mi esposa, ahora ya no tomo alcohol, ahora ya no me drogo, soy yo, mírenme. Dios me renovó, Dios me dio la salida. Ya no le pego a mis hijos, ya no grito. Y esas cosas que decimos, ¿no? Si yo me vuelvo un poquito acá, y dice, y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Hoy seguramente yo no soy prosperado en la plata. Y dice, René estará en pecado, ¿no? Lo primero que se piensa, choqué con el auto, algo habrá hecho René. En algo está mezclado. Hay que orar por él, ¿no? Pero Dios sigue diciendo, y respondió y le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lavate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Yo estando en el digamos, apartado de Cristo, estaba endemoniado, estaba perdido, peleaba con todo el tiempo, con todo el mundo, me enojaba, vivía enojado, no tenía alegría, no tenía nada. Mi cara no dice eso, pero tengo alegría. Mirá cómo se ríe mi hijo acá. Me divierto, me río. Hoy por hoy soy libre. ¿Sí? Amén, amén. Y le dijeron, ¿dónde está él? Él le dijo, no sé. Entonces yo me fui a una iglesia, me empezaron a instruir en la palabra de Dios, me empezaron a llenar de palabras y me afirmaron en la fe. Entonces me llevaron un día ante el Sanedrín, los fariseos, digamos que son los religiosos del
de la religiosidad. Pero cuando yo vine a JRG me enteré, bueno, eso más adelante un poquito más. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo, me puso lodo de los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. ¿Saben que muchos católicos me decían lo mismo? No, no puede ser que solamente creas en Cristo, porque la María, la Virgen María, nuestra madre, la madre de Argentina, es la que hace los milagros, que le implora a Jesús que pueda yo llegar al milagro. Bueno, pero yo decía, no, fue Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, sobre los ojos me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Había disensión entre ellos también ahí, ¿no? Y otro decía, bueno, un vecino mío me dijo, bueno, mirá, te tenés que congregar en una iglesia evangélica, donde te hicieron libre. Esto, cuando mi esposa habló con una hermana de otra iglesia, el vecino vino y me dijo, no, para que él siga bien, tiene que seguir en una iglesia evangélica donde le edificaron, donde él se siente que Dios está con él. Y él es un católico. Mira. Entonces, ahí tenemos la disensión ya. Este hermano me mandó para que siga ahí, que no me aparte, sino que no siga a María, sino que siga a Jesús. Decía, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? Pues ¿cómo que ve ahora? Cobraste la asignación universal por hijo, cobraste el plan de desempleado, cobraste por discapacidad, cobraste todos los planes y ahora ve, ¿cómo es esto? ¿Entendés? Entonces, los padres tenían que explicar ahora que él sí era ciego de nacimiento. Acordemos que en ese tiempo los echaban de las sinagogas a los que iban en contra o sea, a los que cuestionaban de que Jesús era el Rey de Reyes, era el enviado de Dios aquí en la tierra. Entonces hubo un pequeño temor de ellos de ser expulsados de la sinagoga, ¿no? Y llamaron a los padres que habían recibido la vista y le preguntaron. Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. A quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Y ahí está la diferencia del temor que yo digo. Dice, edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Yo hablo por mí mismo. Yo hablo por mi fe, que es genuina en Cristo, que ya no tengo retroceso al mundo, que ya no tengo retroceso a la adoración, a las vírgenes, a los santos y todo lo que... Antonio Gil, la muerte, estos bichitos que andan por ahí, ¿no? Diría Soleimani. Pero, entonces vinieron a llamar al hombre que había sido ciego y le volvieron a preguntar. Dice, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Lo volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, yo ya os he dicho y no habéis querido oír, porque lo que oír otra vez, ¿queréis también vosotros haceros vuestro discípulo? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Este tiempo que estamos viviendo, muchos siervos de Dios, grandes siervos de Dios, decían que va a haber un mover espiritual en la tierra, como nunca antes hubo, y que personas desconocidas iban a llevar el evangelio más potente que los que actualmente estaban. No es que ellos sean descartados, sino que simplemente van a ser gente, desde el vulgo, digamos, desde abajo, para llevar el evangelio genuino a otras naciones, a otros pueblos, a otros niveles de esperanza y de fe para esas personas. Hoy hay suicidios, hay desesperanza, hay miedo, hay temor en las personas. Vos ves las caras, vos viajás todos los días y ves las caras de ellos desesperados. ¿Qué hacemos? ¿Me contagio? ¿No me contagio? ¿Le tengo miedo al virus? ¿Le tengo miedo? Como decía Dante el otro día,
Si le tuvieran el 10% del temor que le tiene al virus, a Dios, los milagros que se harían, los milagros y las transformaciones de las personas que harían. El temor de Dios es el que nos va enseñando. El temor de Dios es el que nos va guiando a la esperanza de una vida eterna. ¿Le puedo tener miedo a los actuales hombres? No, porque ellos solamente pueden matar el cuerpo, más el alma no me pueden tocar. Ellos no pueden hacerlo eso. Entonces cuando Dios pone eso, cuando Dios me pone esta fe a mí y me manda a hablar esto, anoche tuve ataques virtuales satánicos. No vamos a mostrar el juego. Eso para otra señal, ¿no? Queremos saber. Esto me gusta, decía bien. No hables esto, no hables esto. Era la orden. No hables esto, no hables esto. Pero lo tengo que hablar. Lo tengo que decir. No me puedo callar. Soy creyente. Soy evangélico. Loco. Pero la locura que me puso Dios es la que salva al mundo. La locura que pone Dios en nosotros es la que le lleva esperanza a esas personas. Por eso no podemos callar nosotros. Ellos lo van a intentar, sí, pero no pueden. Porque como decía el pastor el otro día, yo le puedo creer y aceptar lo que ellos dicen, o yo le puedo creer y no aceptar lo que ellos dicen y hacer la voluntad de Dios. Jesús escuchó que le dijeron, vos sos hijo de prostituta, vos no naciste vos de fornicación, vos naciste del otro, vos sos pecador, no podés ir a la cruz. Pero Él nos salvó. Ciegos, no podían ver la realidad de Dios. La religiosidad te ciega. Yo no voy a despreciar lo que me enseñaron en otras iglesias, sino que voy a sacar simplemente la religiosidad. Volvemos de vuelta. René está en pecado, por eso no prospera. René está en pecado, por eso no crece. René está en pecado porque esto, lo otro. René pelea con la esposa porque está en pecado. Algo habrá hecho René, por eso le pasa esas cosas. Vamos a dejar ahí. Pero esa duda que se siembra sobre la persona frena el ministerio o la orden que tiene de Dios. Al ser inocente, al no creer y al no confiar en la palabra aún de Dios. ¿Sí? Entonces nuestro deber es unir a esas dos personas con Dios. Que no crean en nosotros, sino que crean en Dios. Como nos enseñó el pastor siempre, nuestro pastor Luis Loyola de JRG, Jesús Rey de Gloria, que es Biblia, 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 y no para, y no podemos hablar de otra cosa más que de la Biblia, y de la Biblia, y de la Biblia. Y hay veces que te pegan los sopapos por acá, se pega por los papos. Es para que te despiertes, y para que puedas hablar de Cristo. Sí, un ratito más, y ya me quedan 2 minutos. Dice, pues esto, respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si ahí está un poquito sembrándose la fe ya en Él. Dice, ustedes no pueden hacer las obras que hizo Él, pero ustedes son religiosos. Entonces saquemos la religión y pongamos a Cristo como estandarte de victoria. Dice, dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Yo estaba buscando un poquito más. Este es Juan, es el único que relata esta historia. Nosotros, en los evangelios sinópticos, nosotros no hablan de esta palabra en sí. Nadie hace referencia al ciego de nacimiento. Siempre hacen referencia a otro ciego, pero no a esto. Y en la Biblia, a lo largo de la historia, nunca jamás nadie abrió los ojos a nadie. Estuve investigando un poco más y no hay nada que pueda decir, bueno, mira, Moisés le abrió los ojos. Aarón le abrió los ojos. No hay referencia. Y Juan es el único que hace referencia a este caso puntual. Estuve buscando ahí, pero no. A un ciego de nacimiento. Ciego sí, hizo ver. Bartimeo y todo Pero ciego de nacimiento que haya hecho un milagro una persona antes de Cristo, ninguno. Solamente fue Jesús el que hizo el milagro al ciego de nacimiento, al que creó. Después si alguien quiere dedicar a estudiarlo más un poco más, a su libertad, ¿no? Pero no hay ninguno que haya hecho este milagro. Y vamos terminando ya. Dice, si no viera a Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué pasó?
Expulsaron. Lo expulsaron, porque... ¿Y a dónde terminó? Este pobre hombre congregando. JRG, Jesús Rey de Gloria. Y es ahí donde este pobre hombre conoce a Dios, a Jesucristo. Y es ahí donde Jesucristo se acerca a este pobre hombre. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole en JRG le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió el pobre hombre y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Mi vida está basada en el ciego. Yo tuve 10 años dando vueltas por ahí hasta que caí en Jesús Rey de Gloria y un pastor, hermoso pastor, nos metió la Biblia. Empezamos a conocer a Cristo. Empezamos a conocer al genuino Cristo, al verdadero Cristo, al que podemos aplicarla a nuestra vida diaria, al que podemos llevarlo en todo momento, en todo lugar, el que podemos aprender, que está acá adentro, pero tenemos que leerlo, tenemos que abrirlo, y tenemos que abrir nuestra mente. Hoy dicen que nosotros somos mente cerrada, pero acá está el contenido de toda la historia de la humanidad, el principio y el fin de la humanidad. Uno será glorioso, otro será de terror. Pero es lo único que te puede llevar a Cristo, se llama este librito. El corazón de Juan hablaba al corazón de Cristo. Cristo nos habla a nosotros a través de él. El pastor Luis Loyola, nuestro pastor, nos enseña siempre ir a la palabra. La mejor profecía, la más segura, la más exacta, en tiempo, en forma. Así que el motivo es seguir a Cristo a través de las escrituras. Seguir a Cristo a través de los estudios que el pastor siempre los jueves nos da. Seguirle a Cristo en las pequeñas palabras que pueden usar el mundo para enseñarnos, pero para guiarnos hacia Cristo. Y Cristo es el que nos da siempre la victoria. Había un evangelista que decía, yo te aliento, hermano, a que sigas a Cristo, que creas en Cristo, que confíes en Cristo, que deposites todos tus temores en Cristo, la desconfianza en Cristo, la fe en Cristo, que va a ser multiplicada siempre. Bueno, hasta aquí me dio el Señor. A ver. Este versículo está dividido en del 1 al 5, la misión de Cristo en el mundo. Del 6 al 7, el milagro de sanidad de un ciego de nacimiento. En el puchete. Del 8 al 12, reacción de los vecinos. Del 13 al 17, interrogatorio de los religiosos. Fariseos, ¿entrarán al cielo? ¿Estarán por ahí? Y después de vuelta, interrogatorio de los fariseos a los padres, para preguntarles, ¿qué le pasó a Puchito? Y el segundo interrogatorio, el fariseo de vuelta al ciego. Dice, y después, el reencuentro con Jesús. Y ahí terminó todo. Aprendió, lo adoró, creyó, para salvación de su alma. Esto es todo, hermanos, lo que tenía para dar. Bueno, le doy gracias al Señor por tener esta nueva posibilidad. Quiero decir 2 o 3 cosas muy importantes antes de empezar con la prédica en sí misma. Sí. La primera de ellas es que pocas personas piensan, valoran o se han puesto a meditar profundamente lo peligroso que es ser un predicador de la palabra de Dios. Aquellos que hemos incursionado el cristianismo y aquellos que hemos estudiado la palabra de Dios, podemos entender claramente que dice la Biblia que el falso profeta sufrirá perdición eterna. Yo no soy muy, mi temperamento es colérico sanguíneo, una mezcla muy compleja, si no está la presencia del Señor allí para controlar ciertas cosas.
y de verdad que yo termino enojado, reconozco públicamente, no enojado que empiezo a tirar las cosas, pero incómodo, porque soy tan consciente de lo que significa predicar la palabra del Señor. Y me pongo a veces revisando el Facebook, o a veces en la televisión, escuchando a algunos pastores o algunas personas que vienen uno detrás de otro allí. Por Dios, hermano, qué desconocimiento de las Escrituras, pero no solo en lo expositivo de las Escrituras, sino en la responsabilidad que la palabra de Dios declara que tenemos aquellos que predicamos la palabra del Señor. Si yo no tengo un uso completamente responsable de la palabra de Dios, si yo me pongo a hablar de cosas que yo no conozco de la palabra de Dios, si yo simplemente declaro palabra de Dios así como que si mi esposa me está dando letra aquí para hacerle la lista no sé, al joven que nos trae las verduras, ¿no? Y largo de manera irresponsable, definitivamente me provoca una gran preocupación. Es peligroso predicar la palabra del Señor, porque si yo no predico correctamente, si yo no doy información bíblica correcta, teniendo claramente a mi favor que Dios conoce la búsqueda, la intención, el trabajo, la dedicación de que esto que yo predico lo entendí así de manera honesta, es realmente peligroso, porque si yo predico lo que Dios no quiere que predique, si yo predico lo que Dios no dijo que debería decirse, si yo traspaso, doy vuelta, cambio la palabra de Dios, me convierto rápidamente en un falso profeta, y los falsos profetas tendrán perdición eterna. Esto hay que tenerlo en cuenta, y hay que tenerlo en consideración de manera continua, y es importante para la iglesia, Jesús Rey de Gloria, porque se supone que yo preparo predicadores, yo preparo maestros, yo preparo evangelistas, yo preparo líderes. Entonces es importante que esto crezca con nosotros, la responsabilidad de saber que si yo predico mal, me puedo convertir en un falso profeta. Es aquí la aclaración que le hago siempre a los míos, allí en nuestros estudios internos de la palabra del Señor en la iglesia. ¿Quién quiere ser profeta? Yo soy profeta. Yo quiero ser profeta, yo soy profeta. Lo primero que el profeta tiene que reconocer es que a ver si es profeta, primero. Segundo, si es profeta, tiene que conocer toda la palabra de Dios. Porque el profeta verdadero de Dios siempre va a profetizar lo que la palabra de Dios tiene escrito. Vivimos en una época en donde las personas le dan más importancia a aquellas profecías verbales que están de moda, a veces tan lejos de la palabra de Dios, que han engañado a tantas personas, que han sacado del centro de la voluntad a tanta gente. Que hay tanta gente hoy fuera de la voluntad del Señor, y que con esa semejante puerta abierta el diablo les ha robado todo. Uy, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué el Señor no me ha guardado de esto? Es porque no hemos hecho uso de los diseños divinos de Dios, y Dios no cambia su palabra por nadie. No cambió su palabra por su Hijo Jesucristo. ¿No es cierto? Jesús tenía el pecado nuestro encima y Dios descargó toda su santa ira sobre su Hijo, porque así lo declaraba su palabra. Si Él no cambió la palabra, su palabra, por el propio bienestar de su propio Hijo, la va a cambiar por mí. La va a cambiar por alguien que transgredió sus mandatos diciendo esto es así y esto es así. Gente que, como dice la palabra, le han agregado, y otros que le han quitado la palabra escrita. Es importante tener en cuenta que la palabra es muy clara y es peligroso ser un predicador de la palabra del Señor. ¿Estoy diciendo con esto que no debe predicar? No, estoy diciendo que tiene que ser responsable al predicar. Que si usted se atreve a subir a un púlpito, usted tiene que saber claramente que Dios te va a pedir cuenta por ese anuncio. Si Dios va a saber si te subiste al púlpito sin nada,
esperando que el Espíritu Santo llegue, llene esa boca. El Espíritu Santo nunca ha bendecido ni ha premiado a los vagos. Nunca. El Espíritu Santo no es un guardador, un escondidor de vagos. Porque Jesús dio un mandato a escudriñar las Escrituras. Ese no es una sugerencia, ese es un mandamiento. Sí. Entonces Dios nunca ha premiado la vagancia en ninguna de sus formas, en ninguna de sus manifestaciones. Dice claramente la Biblia, aquel que no quiere trabajar, Que no coma. Que no coma. que no coma. O sea, este es el Dios del cielo. Así que tenemos que tener en consideración eso. Lo que tengo, la segunda cosa que le quiero compartir es la siguiente, es una pregunta interesante. ¿Usted pensó, López, a usted porque lo tengo acá y ahí veo que está la nonia de lado, ¿usted pensó que yo me puedo morir dentro de 3 días? No, pastor, no. No diga eso, pastor. No puede, pastor. No diga eso. No. Pero es una realidad. No. En esta pandemia mundial, ¿alguien pudo con honestidad reconocer de que la muerte se te acercó un poco? Primero se morían todos viejos, de 70 para arriba. Después fueron bajando la escala. Hoy tenemos la República de Estados Unidos de México. Tiene una gran preocupación porque hay miles de adolescentes infectados con el COVID-19, teniendo patologías tan graves y complejas como si fuesen ancianos. Estamos viendo en las noticias que hay niños infectados de COVID-19. Hoy el COVID-19 no respeta a nadie. Y esto te acerca a la posibilidad de morirte. Ahora, usted dice, el pastor, ¿qué le pasó? Que se vino con el espíritu de muerte encima. No tengo ningún espíritu de muerte, pero lo quiero hacer pensar para poder mostrarte lo que tengo aquí. Segunda cosa, ¿usted pensó que dentro de los próximos, 100 años, todos los que estamos conectados en la red hoy vamos a estar muertos? Y que muchos de ellos, lamentablemente, si eso sucediera hoy, terminarían sus días en el infierno. ¿Se dio cuenta de eso? Le cambio para que no se me deprima y pueda aceptar lo que yo tengo para predicar hoy. ¿Qué haría usted, López, o qué haría Elizabeth, que está ahí al lado suyo? Si usted supiera que dentro de 2 o 3 días usted se va a morir, ¿en qué usaría ese tiempo? Tiraría a llorar. Dentro de 3 días me voy a morir, pero tengo que ir a la empresa porque si no el jefe me va a matar antes de tiempo. ¿Quién va a cuidar esa puerta si no voy yo? ¿No es cierto? Alguien diría, dentro de 3 días me voy a morir. Hoy, por favor, díganle a Dorita que cobre todas las empanadas y los chorizos que están pendientes. No, uno no se preocupa de esas cosas en ese momento. Díganle a Dorita que no se olvide de la lista de los que están anotados con deuda de los chorizos que lo agarró la pandemia y le agarró allí la deuda pendiente. No es eso lo que seguramente uno usaría. Pero a todos los que están escuchando, quiero que piensen, ¿qué pasaría? ¿Qué harían si ustedes supieran que dentro de 3 días ustedes van a morir? ¿Por qué le digo esto? Porque hoy le tengo que predicar sobre la despedida del apóstol Pablo. En 2 de Timoteo, los primeros capítulos, fundamentalmente en el 4 y también en el 2, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que él va a ser ejecutado dentro de 2 o 3 días. Imagínese, él determina hacerle una carta a Timoteo, un legado. Le han dado fecha de ejecución, el apóstol Pablo va a ser sacrificado, usted sabe que el apóstol Pablo murió decapitado, ¿no es cierto? El apóstol Pablo le van a cortar la cabeza dentro de 3 días y ese tiempo, que no solamente le tiene muy poco tiempo, 2 o 3 días,
sino que además está prisionero. Porque a lo mejor, uy, si, Luis se va a morir dentro de 3 días, yo empezaría a visitar hermano a verlos por última vez, ¿no es cierto? A darle el último abrazo. O hoy le tendría que darle, ¿no? El codo. Un codito, ¿no es cierto? O un abrazo virtual. El apóstol Pablo estaba preso por causa del Evangelio de Cristo. Y él se pone a hacer un legado que es un escrito, una carta, para darle a Timoteo. Timoteo, que era un hijo espiritual, que era uno de sus discípulos, una de las personas que había recibido mayor cantidad de información teológica y escatológica de lo que él había recibido como ministro de Cristo. El apóstol Pablo es un elegido especial de Dios, a quien se le ha revelado muchísimo de los misterios que estaban en el Antiguo Testamento oculto por siglos, fueron revelados al apóstol Pablo. Timoteo era su hijo espiritual. Entonces era el que recibía de manera continua aquellas revelaciones maravillosas que el apóstol Pablo tenía de parte de Dios. Se pone a hacer una carta, imagínese el estado emocional que provoca esta carta, no solamente para el que escribe, que tiene que usar estos 2 o 3 días que le quedan de tiempo de vida, utilizarlos de tal manera que puedan ser bien utilizados. Pero además, ese legado que él quiere dejar allí tiene que ser las palabras precisas para aquel hijo suyo que tendrá que seguir trabajando y predicando el Evangelio ya solo. Ya no estará el viejo para que te guíe, ya no estará el amigo para que te consuele, ya no estará esa especie de enciclopedia experimental que se llama viejo, que se llama apóstol, ya no estará ese Pablo que pudo él recibir todas esas revelaciones y que tenía palabra de Dios rema para solucionar algunos problemas, ya no estará aquel que tenía un prestigio llamado apóstol viejo. 30 años de ministerio el apóstol Pablo tenía. 30 años conoció gente, lo respetó a la gente, lo odió a la gente, lo apedreó a la gente y lo amó a la gente. Había todo en su conocimiento social. Y ese hombre con todas estas características va a desaparecer de la vida de Timoteo. Timoteo tendrá que seguir predicando solo. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿qué tengo que hacer? Le voy a dejar a mi hijo espiritual, le voy a dejar a mi discípulo, le voy a dejar a mi alumno, le voy a dejar a mi hermano, a mi compañero de milicia, que va a tener que continuar solo la tarea, las pautas apropiadas que yo he podido experimentar en mi vida para que él las pueda copiar y llegar a un buen puerto. Una de las cosas que yo pretendo con la ayuda del Señor en esta prédica es que a ver si alguno de ustedes al término de esto termina siendo un príncipe. O por lo menos termina con la meta de llegar a ser un príncipe. Interesante desafío. ¿Quién no quisiera ser príncipe? Pero no príncipe de la realeza española ni de la realeza inglesa. Esos son igual que nosotros. Pasan hambre como nosotros, se tienen que bañar como nosotros y van al baño como nosotros. Son igualitos. Yo estoy hablando de un príncipe de Dios, un príncipe del reino de los cielos. Y yo espero que algunos, al término de esta prédica, digan, yo hasta este minuto estoy siendo príncipe, voy a guardar mi asiento allí en este palacio real, o por lo menos va a tener la intención, sino mi meta a alcanzar de aquí en más es ser un príncipe. ¿Me acompaña en esta locurita? Está buenísimo. Bien, vamos para allá entonces. La segunda carta de Timoteo, entonces, como les dije, es una carta emotiva. Emotiva para el que la escribe, mucho más emotiva para el que la recibe. Hermano René Pucheta, soy el pastor Luis. Te digo, hermano mío, que dentro de 3 días voy a morir, así que empezá a hacerte cargo de la iglesia, Renecito. Muchas bendiciones, pastor Luis. Aleluya, dijo René. Aleluya. Bien, hermano Gonzalo Mamón de Salia del Mamón, amigo mío de mi corazón, te quiero contar a modo de amistad que dentro de 3 días voy a ser ejecutado
y te toca hacerte cargo de todo este paquetito que vos me has venido acompañando a llevar adelante, porque Jesús, Rey de Gloria, es una iglesia abierta por Dios, y donde Dios abre nadie cierra, y donde Dios cierra nadie abre. Yo te voy a dar algunas pautas para poder seguir, pero vos tenés que seguir solo para adelante. Chan. Y ese podría ser Pablo López, y ese podría ser Franco Pucheta, y ese podría ser el ese podría ser Miguel, ese podría ser Diego, ese podría ser Hernán, ese podría ser Manuel, ese podría ser cualquiera que al Señor se le ocurriera poner en su lugar. El pastor mandó un mensaje de texto diciendo que se iba a morir. ¿Qué le habrá pasado? ¿Lo habrá agarrado un cogote la pastora? No creo. A la pastora le las manos. No creo. ¿Qué haría usted? ¿Cuánto sentimentalismo tiene el que escribe y cuánta emoción tiene el que recibe la noticia? El apóstol Pablo era experimentado en cartas, porque él dejó una serie interminable de cartas escritas, pero esta carta tiene algo especial. Está anunciándole a su hijo espiritual que él se va a morir, que ya tiene fecha de ejecución, y de verdad que fueron 2, 3 o 4 días después del anuncio. Esto ya estaba absolutamente clarificado. Entonces, debemos entender también, porque este dato va a ser importante, que las cartas de Pablo a Timoteo fueron escritas más o menos en entre el 60 y el 61 después de Cristo. Este dato después va a ser un poco relevante. Si solo nos pudiésemos nosotros un minuto, en lo que significa para uno que te anuncie tu ser querido o tu guía espiritual, aquel en quien vos confías, que vos recibís la noticia de que ese va a ser ejecutado o que se va a morir, debe ser de verdad un golpe muy duro. Pablo recordaba a Timoteo que le quedaban solas para seguir 3 tareas que él le aconsejaba. Pablo, sintiendo que había llegado el momento de regresar a su casa, sabiendo también Pablo la importancia y siendo absolutamente consciente de que esta tarea llamada Evangelio no estaba por terminar, sino que recién comenzaba. El apóstol Pablo, que había recibido revelación de Dios, sabía que aquí para adelante había mucho tiempo y mucha agua todavía que pasar abajo el puente. Él era consciente de que se iba y le dejaba a Timoteo una tarea bastante difícil de llevar adelante. Pablo tiene aquí la necesidad de recordar a su hijo espiritual las cosas que eran importantes para él y cómo él llevó adelante su propia vida. Timoteo era de padre griego, su mamá y su abuela eran judías, quienes le habían enseñado el Evangelio. No solamente que habían sido creados en este concepto de Dios claramente, sino que además la abuela y la mamá eran cristianas y le enseñaron a él el temor y la palabra del Señor. Por el tiempo en que fueron escritas las cartas, Timoteo tendría que haber tenido entre 30 y 35 años, no más que eso. Era muy joven para el tiempo y para la importancia que tenía de la edad en aquel tiempo, ¿no es cierto? Era una valía ser viejo, entonces no era tan valioso ser joven. Entonces era importante saber que Timoteo tenía no más de 35 años. Seguramente la mayoría de los teólogos dicen que tenía entre 30 y 32. La gran mayoría de los libros escritos identifican a personas, tanto los escritores como con los participantes de los libros, a personas que estuvieron con Jesús, o que estuvieron con los discípulos, gente que vio a los discípulos o a Jesús hacer milagros y recibieron de primera fuente, de primera mano, recibieron toda esta enseñanza. El apóstol Pablo no fue alguien a quien que pudo ver a Jesús físicamente. La revelación de Dios para con el apóstol Pablo es cuando Jesús ya estaba glorificado. Todos conocemos la historia del apóstol Pablo que va camino a Damasco con carta ahí de los gobernadores para ir a buscar a todo aquel que se llamara cristiano, y camino a Damasco se le presenta al Señor glorificado.
Sí. se presenta como una luz. No él era, se presentó como una luz. Era tal la gloria que allí en esa gloria estaba Jesús. Y dice que no es cierto que iba camino ahí, y dice que se cayó y ahí le inventaron un caballo. Que hasta el día de Dios yo ando buscando dónde está el caballo de Pablo. Bueno, pero eso será prédica de otra situación. Lo cierto es que dice la palabra claramente allí que el apóstol Pablo, cuando se le aparece esto, él cae al piso. Y dice, ¿qué pasa? ¿Quién es? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús, al que tú persigues. En esa revelación el muchacho este quedó ciego, lo agarraron y lo llevaron hasta la ciudad de Damasco, que estaban relativamente cerca de Damasco, llegó a la calle derecha y allí en una casa, la tercera casa, lo pusieron y estuvo ciego por 3 días. Entonces Pablo no tuvo esta posibilidad de ver físicamente a Jesús, sino que lo vio glorificado. El apóstol, su siervo, compañero Timoteo, entonces viene a ser importante para nosotros esto, porque ni el apóstol Pablo ni Timoteo pudieron ver a Jesús en primera persona, y entonces Timoteo viene a ser un creyente de la segunda generación. Y esta carta se hace importante porque al ser para un tipo que es de la segunda generación, nos identifica más a nosotros. Claro, los que vieron al apóstol Pedro, Juan y todo hacer estos milagros, los que vieron a Jesús están en otra relación, pero nosotros, que somos las generaciones posteriores, podemos entender y adueñarnos de manera más personal este tipo de cartas, porque Timoteo era de la segunda generación de creyentes, al igual que nosotros. El apóstol Pablo recibió a Jesús glorificado, nosotros hemos recibido a Jesús glorificado, hemos recibido la palabra escrita para las próximas generaciones, hemos recibido nosotros la palabra escrita de las próximas generaciones, son los que pronunciaron las palabras para las próximas generaciones, somos los que predicamos el evangelio para las próximas generaciones, nosotros nos podemos identificar más personalmente que cualquier otro en este tipo de cartas. Entonces esto se hace muy interesante también en cuanto a esto. Ahora, la misma revelación que tenemos nosotros, que tuvieron ellos, la tenemos casi todos nosotros. Aparentemente Timoteo nació después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Está casi comprobado de que Timoteo nació después que ya Cristo había partido para el cielo, ¿no es cierto? Ahora, Timoteo tenía más o menos como 30 años, por esto la carta es como para nosotros, como le decía recién, Timoteo significa casualmente algo parecido, mire, viene de Timus y de Teos, Teos significa Dios y Timo significa honra, o sea que Timoteo significa el que honra a Dios, que también nos identifica porque lo que acaban de hacer Daira y Barbie allí, con vos y con todos los otros, no fue honrar a Dios. Ellos también son Timoteo. No es que haciendo esto y arriesgando esto y siendo responsables de que es peligroso predicar el evangelio, que corres riesgo de terminar en cualquier pozo del infierno, y aún así tomamos el riesgo, y aún así confiamos en la guía del Espíritu y en el aprendizaje que nos ha dado. ¿Acaso eso no es honrar a Dios? Entonces también todos nosotros somos un poco Timoteo, porque Timoteo es el que honra a Dios. Continúo. En esta epístola es un legado para Timoteo, pero también para todos nosotros. Y vamos a revisar un pedacito, y quiero que ahora me acompañen por favor a 2 de Timoteo, capítulo 2, donde vamos a revisar 3 o 4 versículos allí. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, vamos a leer allí este corazón de este legado que el apóstol Pablo le da a Timoteo para que este pobre Timoteo siga transitando los mismos pasos que el apóstol Pablo había transitado para poder alcanzar el logro que él había alcanzado. ¿Lo tiene por ahí? Bien, leemos en el nombre del Señor. 2 de Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador
para participar de los frutos, debe trabajar primero. Versículo 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Esto que yo acabo de mostrar es el corazón del ejercicio de la fe del apóstol Pablo. Repito, esto que yo acabo de leer es el resumen maravilloso que el propio Pablo hace de su propia vida para darle como pautas a su hijo espiritual, a su hermano, a ese líder joven que tenía que continuar. Yo he vivido de esta manera y quiero que tú hagas lo mismo, porque si a mí me dio resultado, a ti también te ha de bendecir. ¿Me sigue? Lo tengo ahí, ¿no? Bien. Entonces, como que Pablo le dice, Timo, quiero que hagas tres cosas, quiero que aceptes 3 modelos en tu cabeza para que tengas una gran guía de cómo vas a poder enfrentar lo que viene, porque Timo, mira que la que viene es difícil. Timo, a mí me están por cortar la cabeza dentro de 3 días, y esto le pasa a todos aquellos que hacen lo que yo te estoy mandando que hagas. Timo, mira que este es el resultado, incluso puede ser el resultado de tu propia vida. Timo, cualquiera que de nosotros que somos identificados como seguidores de Cristo, nos pueden... Pero esto te ha de servir como guía para que tú puedas hacer lo que yo hice. Esto es más o menos una paráfrasis mía de lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo. Estos modelos no están de manera accidental en el pensamiento del apóstol Pablo, porque en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo identifica lo que yo acabo de decir. He peleado la buena batalla, he alcanzado la carrera, he guardado la fe. Por lo tanto, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. El apóstol Pablo está diciendo aquí lo que yo acabo de decir antes. Este es el resumen de cómo yo he vivido estos años de ministerio. Estamos diciendo aquí que el apóstol Pablo muestra que la misma visión que le está compartiendo a Timoteo es la misma que le aplicó a su propia vida para agradar al Señor y tener la seguridad que ahora recibirá una corona que le dará el juez justo. Pregunta, ¿por qué aquí no nombra el tema del labrador? ¿Se dio cuenta? Porque la Biblia en todo lugar, sobre todo de la boca del propio Señor Jesucristo, siempre asocia la semilla con la fe, siempre. Entonces cuando Él está diciendo, he guardado la fe, se está refiriendo a la semilla, está edificando al labrador, está edificando a aquel agricultor, está edificando allí un modelo Nuni que todo lo que encuentra hoy por hoy lo planta, ¿no es cierto? Bien, continúo. No nos vamos a detener en cosas personales, por favor. He guardado la fe significa que ha guardado en tierra todos los tesoros que tenían guardados allí. Al que le dieron el talento, ¿se acuerda? Que dijo, ¿qué hago con esto? El Señor es muy duro. Ay, se parece al pastor, va a venir a pedir cuenta. No, ¿qué hizo el hombre del talento? Lo enterró. Acam, ¿se acuerda que se había robado el lingote de oro, el lingote de plata, el manto babilónico? ¿Qué hizo con los cosas? Lo enterró. Por falta de seguridad, la gente escondía en tierra lo que era valiosísimo para ellos. Todo el mundo que tenía un tesoro que esconder, lo enterraba. Cuando Pablo dice, he guardado la fe, está hablando casualmente de cultivar, del que siembra, del cultivador del campo. A eso se refiere. Estos 3 lentes o estas 3 visiones, estas 3 maneras que él tiene de observar su propia vida, le dan a él el hecho y la posibilidad de enseñarle a su propio condiscípulo, a su propio ministro que va a dejar allí, lo siguiente. Vamos a analizarlo por parte, ¿le parece bien? Primero, he peleado la buena batalla. Y quiero que me pongan atención todas aquellas personas que están allí pescadas en la red, porque esto es de verdad de mucha importancia.
Te voy a mostrar aquí por qué a veces te pasa lo que te pasa, por qué te roban lo que te roban y por qué te llevan de aquí para allá y de allá para acá. Y vos decís, ay, pastor, ¿por qué a mí? Ay, pastor, ¿por qué a mí? Ay, pastor, ¿no? Ay, pastor, mire el diablo, pastor. Ay, pastor, otra vez el diablo, pastor. Ay, pastor, y de repente, ay, diablo, mira el pastor. Y bueno, y ahí se le mezclan más o menos los tanos. De un lado para el otro. He peleado la buena batalla. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La primera visión que nosotros tenemos que cambiar de esto es la visión general y actual de lo que la gente tiene como visión de iglesia. Voy a ser clarito en esto. La primera visión que debemos nosotros modificar es esta visión moderna que tanto se ha popularizado y que tanto, en los últimos tiempos, y que tanto rédito ha traído. Escuche, que tanto rédito ha traído. Es que la iglesia se le ve, se le presenta como un club social donde podemos ir a pasear, a tomar de allí lo que nos guste durante el tiempo que queramos y luego calmar nuestra conciencia. Ay, fui a congregar. ¿Cuándo fuiste a congregar? Este domingo. No me digas, ¿dónde fuiste? De ahí hay la iglesia a la vuelta. Ay, qué bueno. ¿Y cómo se llama, pastor? Ni idea, pero yo fui a congregar. ¿Y cuándo fue la vez pasada que fuiste? No, fui hace como 2 meses atrás. Oye, yo cuando congrego ahí. Ah, mira qué bueno. Bien, un club social. Esto no es un club. La iglesia no es un club. La iglesia no es un pub, un club social donde yo voy y quiero, tomo lo que quiero y vuelvo a ir y me voy de allí cuando yo quiero. En el club social o en el restaurante, en el bar donde vos vas, estás allí porque te gustó la música, como yo siempre te digo en la iglesia, como le gustó la música, le gusta la atención de los hermanos, estás allí cómodamente sentado, disfrutando de lo que vas alrededor, mientras los otros se queman las pestañas ahí adelante, mientras tratan de sacar la reunión adelante, vos estás cómodamente sentado allí, de repente vienen los hermanos de la iglesia que sirven un refrigerio, ¿no es cierto? Galletitas primero, galletitas. No, gracias, dice alguno. Sí, dame a mí, dame este otro poco por si no volvés. ¿No? Y después de atrás viene el otro hermano, cafecito. No, yo no tomo café, ¿puede ser un té? Sí, como no, hermano, ahora le traigo un té, y no es broma, le traigo un té. Ay, pero yo no tomo café y el té me hace mal. ¿Puede ser un mate cocido? Ahora le consigo un mate cocido, hermano. Le falta azúcar, pastor. Le falta azúcar. Así dice. Le falta azúcar, pastor. ¿No me lo podés calentar, hermano, que está un poquito frío? ¿No? Sí, hermano, ahora se lo calentó, ese es el problema. Y en el verano, ¿no es cierto? Gracias. Galletitas o juguito. No, yo juguito no tomo. ¿Gaseosa? Sí, ahora le consigo un poquito. Y voy. Ah, pero esta no tenés algo que sea cola. Me fijo. Van allí y lo que estoy diciendo es lo que ustedes, para los que no conocen, ¿no es lo que nos pasa en nuestra iglesia? Sí, a veces se complica un poco. Y vamos allí, y estamos allí, Pancho, y disfrutamos de ese refrigerio, escuchamos la buena música cómodamente sentado, después escuchamos si nos interesa o no la prédica y nos vamos para casa con la conciencia absolutamente satisfecha, porque yo dije que me he congregado. Pero es que la iglesia no es un pub, la iglesia no es un club social. En este tipo de situaciones no tengo ningún compromiso yo ahí. Yo voy porque voy, y cuando no voy nadie me extraña, a nadie le importa, nadie se fija que yo no fui. Ese es el problema fundamentalmente de las iglesias grandes. Usted va y se esconde detrás de otro y usted pasa un número más. Lo único que consiguió con ello ni siquiera es alegrar el corazón de Dios. Lo único que usted hizo es satisfacer su propio egocentrismo diciendo yo hago como quiero, me congrego donde quiero y tomo cuando quiero y desprecio cuando quiero. Esto es en realidad en términos espirituales lo que sucede. No tengo ningún compromiso en esta iglesia.
Si ofrendo, si diezmo no lo hago nunca o lo diezmo, es decir, quiero voy, si quiero no voy. Esto es una realidad. Tampoco esto no es un pub ni un club social, pero tampoco es una agremiación a la cual yo me asocié. Yo me asocio a una agremiación y voy a la reunión cuando me anunciaron que lo que iban a tratar por ahí me interesa un poco. Si no, no voy. Total, tampoco pago cuota, porque, ¿no? Asociación sin fines de lucro, entonces tampoco pago cuota. Pero tampoco es un grupo de ayuda social, donde nos juntamos para hacer eventos, como para hacer acción social, por ahí bailamos un poco, ¿no es cierto? ¿No? Hay una hermana que yo extraño mucho, que por ahí le pega una bailada con la música de los hermanos, ¿no es cierto? Por ahí ayudamos otro poco, ¿verdad? Tampoco es una ONG. La iglesia no es una ONG donde pareciera que ahí hay un poco de ayuda social y vamos a ver a qué podemos darle una mano una vez cada tanto. No es una ONG, tampoco es, como le dije, un club social. Aunque algunas de las tareas se parezcan, no es una ONG ni un club social. Aunque algunas de las tareas se parezcan, son bastante diferentes. La iglesia es el cuerpo de Cristo establecido en la tierra para anunciar el reino de los cielos. Esto es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo estableciendo el reino de los cielos aquí en la tierra. Y como cuerpo, los que participan de allí son los miembros del cuerpo. A mí nunca me va a venir en estos cuerpecitos que Dios me ha dado la mano de otro a hacerme una mano, una ayuda. Oye, le faltan manos, pastor, le presto la mía. No, es un cuerpo, está completo. Somos los que somos, tenemos lo que tenemos. Esto es la iglesia. Por tanto, nuestra actividad es, al ser un cuerpo, al no ser un pub, ni un club social, ni nada de eso, por lo tanto, entonces nuestra actividad es una batalla. La única manera de vivir sin enredarnos, como dice el texto, es decir, cada mañana yo me preparo para enfrentar la batalla espiritual de cada día. Primera de Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Nosotros damos testimonio público de que somos parte, ya faltan 5, que faltan 5, nosotros damos testimonio público de que faltan 5 y de que también damos testimonio público de que algún momento nos enrolamos en este glorioso grupo llamado Ejército de Dios. Nosotros hemos dado testimonio público a través del bautismo. Ay, pastor, ¿no me puede bautizar sin gente que me vea? ¿Cómo hacemos público una situación si vos la querés hacer privada? El bautismo es un bautismo, un testimonio público de que yo morí con Cristo y nací a la nueva criatura. ¿Cómo querés que te bautice de manera exclusiva en la bañera de tu casa? Esta no la escuché, pastor, nunca, ¿eh? Cada cosa que... ¿Quiere nombre? No me provoque que se lo doy. Yo quiero. Ah. Nosotros también damos testimonio por la palabra de Dios. Al predicar, sí, los loquitos de los evangelios. Los evangelios, veo que acá nos dicen los evangelios. Oh, los evangelios. En Chile dicen, sí, este es canuto. Sí, yo cuando voy para allá, a los hermanos chilenos no les gusta la palabra canuto. Pero es porque ellos no han aceptado nada más la idea clara de que el mundo siempre será peyorativo contigo. Jesús lo dijo. Si se burlaron de mí, no se van a burlar de ustedes. Si me despreciaron a mí, no lo van a despreciar a ustedes. ¿No es cierto? Si lo agredieron a mí, no lo van a agredir a ustedes. Así que, para acá somos evangelio. Oh, este es evangelio. Oh, ahí se va para el evangelio. Y él allá, oh, mira, ahí anda canuteando. ¿A dónde? Uy, vengo a la iglesia. Ah, venís de canutear. Sí, vengo de canutear. Pues soy canuto, a mucha honra soy canuto. Yo lo digo allí, y a veces encima lo digo de los púlpitos ajenos. Y eso como que le pone un poco así a los hermanos, pero luego se les pasa. Bien. Hemos dado testimonio público a través del bautismo, a través de la palabra de Dios, y a través de congregarnos. A nosotros cuando nos ven caminar por la calle para allá, bien, viste, como muñequito torta, así tratando, evangélico, ¿me entendés?
Si bien es cierto, yo soy un poco atípico a los evangélicos en todo lo que yo hago. No hablo como pastor, gloria, aleluya. Hoy tengo ahí, me cruzo acá tanto uno que dice, ahora hermanos, vamos a recibir la bendición de Dios. El Espíritu Santo nos quiere hablar. Gloria. Y después está el otro que estamos empoderados, y vamos a tener más poder. Lo invito a las 19 a recibir poder del Espíritu Santo. Gloria. Y después vamos nosotros, más viejos. Sí, dale, que Mira, va. ahí se van para la iglesia los evangelios. Sí, se congregan, ahí tiene una iglesia, curran con una iglesia allá a la vuelta, por allá, y ahí curran ellos. Y dicen los vecinos. Bueno, así que damos testimonio con el bautismo, con la prédica y con la congregación, entre otras maneras, damos testimonio público de lo que somos. Después de la identificación pública de nuestra fe, cada uno de nosotros define cuál será su vida espiritual futura. Y escuchen lo que le voy a decir, porque según la Danuni tengo que cortar. Usted va a decidir después de esta situación, usted va a definir si escapará todo el resto de su vida de Satanás, o usted decidirá si Satanás escapará todo el resto de la vida de usted. Repito, usted decide si Satanás huye de usted o usted huye de Satanás toda la vida. Bien, entonces habíamos dicho que nosotros damos testimonio público y que la gente, nosotros hemos dado testimonio público para que la gente nos identifica teóricamente de lo que somos, ¿no es cierto? Cristianos, a través del bautismo, a través de congregarnos, ¿no? Nos ven cada día a ir para allá, abrimos nuestras puertas, dice, estos son los evangelios, ¿no es cierto? Y también a través de nuestra manera de congregar, ¿no es cierto? Bien, ahora, cuando usted ha hecho esto, cuando usted ha tomado la determinación de que la gente te identifique de alguna manera como evangelio, usted ha tomado la determinación, ¿cómo será de allí en más su vida espiritual? Si usted va a escaparle toda la vida al diablo, y usted verá ahora si le escapó o no, o el diablo escapará de usted cada vez que haga falta, ahora lo vamos a ver, ¿está bien? A ver. Si Satanás escapará de usted, o usted vivirá escapando de Satanás toda su vida. Jesús, después del bautismo, ¿qué fue lo que pasó? Fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. O sea, fue llevado por el Espíritu al desierto para ver cómo seguiría la vida espiritual de Jesucristo después de eso. Sí. ¿Qué sucedió en el desierto? En el desierto vinieron, los primeros días vinieron todos los demonios a tentar al Señor, y al final de la tentación de los 40 días, fue el propio Satanás a hacer tentación y a ofrecerle a él una serie de cosas, donde él evidentemente, con esta capacidad absoluta y particular del Señor, ¿no es cierto?, lo verdugueó bien verdugueado y lo sacó corriendo cuando... Se dio cuenta de los tonos del Señor, le cortó el rostro. Lo cortó en cuadro así, le dice, ¿sabes qué? Vete y ya no me molestes más. Le hizo -10. Y usted va a ver que después, escúcheme, esto es importante, que después de salir del desierto, usted ve a lo largo de todo el Nuevo Testamento, a lo largo de todo el ministerio de Jesucristo, cómo Jesús iba detrás del diablo, iba detrás de los demonios, y los demonios huyendo de él. Dese cuenta de esto. ¿No me cree? Te lo voy a comprobar. Un texto, por lo menos. Primero lo tentaron los demonios, después lo tentó el propio diablo, y lo puso en su lugar, terminó huyendo el diablo de él. Durante todo el Nuevo Testamento, vemos a los demonios y a Satanás huyendo de Jesús. Busque Mateo capítulo 8, versículo 28, y usted misma, doña Elizabeth, por favor, me lee. 8:28. De don Mateo, sí, por favor. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Sigo? 29. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios?
¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿No Estaba... ve que los correteaba? Irma, ¿no ve que los correteaba? ¡Ey, Jesús, qué ten con nosotros! ¿Por qué venía antes de tiempo? No es la hora, no me andes persiguiendo, déjame vivir en paz, no seas así, decía el demonio. Medio rarito era ese demonio. ¿Te das cuenta? Durante todo el Nuevo Testamento, fundamentalmente los Evangelios, vas a ver cómo Jesús corretea al diablo y el diablo huye delante de él. Ahora, cada uno debe definir su vida cristiana. ¿Usted será víctima o usted será un acosador? Y vamos a aclarar acá que deliberadamente usé esta palabra. No estoy diciendo acá, y pongan atención los muchachos, no es que el pastor dijo que se puede ser acosador. Vamos a aclarar, dijo Bartimeo. Definición de acoso. Vamos viendo, dijo Bartimeo. Definición de acoso. Cuando una persona hostiga, persigue o molesta a otra, está incurriendo en algún tipo de acoso. Usted no lo piense siguiendo a la vecina, ni a nadie que no corresponda. Piénselo espiritualmente. Yo le estoy hablando del diablo, no se me equivoque, ni toque el timbre equivocado. Estoy hablándole del diablo. Piense en el diablo. López, vuelvo acá, piense en el diablo. Cuando una persona hostiga, persigue o molesta a otra, está incurriendo en algún tipo de acoso. El verbo acosar se refiere a una acción o una conducta que implica generar una incomodidad o desconformidad, persecución o molestia en el otro. O sea, ¿se puede acosar al diablo? Hágalo, que el tipo se sienta incómodo, que se sienta perseguido, que no esté conforme, que esté todo el tiempo sentado en un hormiguero. Usted puede conseguir eso. ¿O así lo tiene el diablo a usted? ¡Durísimo! ¿O así lo tiene el diablo a alguno de los que está por ahí escuchando? ¿Es así como te tiene el diablo? ¿El diablo te acosa todo el tiempo? Veamos un poquito más. Pablo nos da la siguiente recomendación, escuche. Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Allí está diciendo él, contra quién es nuestro problema. ¿Estos son los que te persiguen? ¿O estos se preocupan cuando te ven? Avancemos un poquito más. Lo más sano para un creyente es tener claro que esto es una guerra real que se libra cada día en nuestras propias vidas. Repito, no es un club social, no es un pub, no es una ONG, es la Iglesia de Cristo estableciendo el reino de los cielos en la tierra. Tenemos una guerra y lo más sano es que nosotros entendamos esto. Lo más sano para un creyente es tener claro que estamos en una guerra y una guerra real que se libra cada día en nuestras vidas o en nuestra familia. Efesios capítulo 6, versículo 13 dice, por tanto, tomad todas las armaduras de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Vístase, no la pelee desnudo, está diciendo Pablo. Pero mire para dónde lo voy a llevar, escúcheme. En un reino, usted sígame esta Netflix, sígame, ¿no? En esta en esta bélica. En un reino que está en guerra, podemos diferenciar dos grupos de personas de ese reino, participantes de esta guerra. Usted va a ver, por un lado, militares uniformados y van a estar los civiles. Todos pertenecen al mismo reino, pertenecen al mismo país, y ese país, si está en guerra, todos están en guerra. Hay algunos que yo conozco en esta guerra, ay, no me nombre al diablo que me da tanto miedo, pastor.
Otro dice, uy, no, yo no lo nombro porque si lo nombras aparece. No, esa no es el diablo, es la suegra, usted la nombra y aparece. Pero es otro tema de otra predicación. Un reino podemos entonces diferenciar que tenemos soldados uniformados de un lado y tenemos civiles de otro. Sí. Entonces estaríamos los activos y los pasivos, pero ambos participan de la guerra. Porque cuando viene el enemigo y te bombardea la ciudad, no te dice, no le tires a este lado porque acá están todos los viejitos civiles. No, te tiran en el medio de donde cae. El bombazo viene donde ellos más daño le haga, ¿qué importa si son viejos, jóvenes, civiles, uniformados? Los soldados participan activamente y los otros también. Entonces tenemos activos y pasivos en una guerra, ambos participantes de la misma guerra. La diferencia está en que hay algunos que están armados, preparados para defenderse, que se pueden defender, y los otros están allí como víctimas, temerosos, no sabiendo de dónde viene la descarga, no sabiendo de dónde viene el bombardeo, no sabiendo cómo defenderte, y sos víctima de una guerra que te guste o no, sos participante. Los otros son víctimas que sufren los embates de la guerra, viven esa guerra atemorizados, llevados de un lugar a otro como prisioneros. Los civiles nunca saben dónde atacarán, no pueden conocer las estrategias de defensa, porque ese trabajo es para los uniformados. Tenemos que, tome usted de cualquier guerra las estadísticas. ¿Cuántos uniformados murieron en esta guerra? ¿Y cuántos civiles murieron en la misma guerra? Y te vas a dar cuenta que el número de los civiles es 100, 200, 300 veces mayor al número de los uniformados que murieron. En toda guerra es así. Ahora, la participación de los civiles es ser desplazados, tomados de rehenes, ser las víctimas, ser tomados como escudos humanos. Para eso se utilizan los civiles. Los civiles en una guerra espiritual creen que no participan si no nombran al diablo. En esta guerra espiritual, ay, no, yo no lo nombro porque yo no me meto con el diablo. A ver si todavía me visita de noche. Ay, por favor, no, miren, no lo quiero ni ver, por favor, no, a ver si todavía me hace algo. La gente cree que no nombrando al diablo, el diablo no se mete con ellos. La gente cree que el diablo, ay, todavía el diablo no me ataca. Y yo ahora te voy a hacer unas suposiciones, estos son todos suposiciones. Cualquier... Parecido con la realidad. Es pura casualidad. Por favor, se los pido. El diablo vino sino para robar, matar y destruir, ¿verdad? El cristiano que no enfrenta esta guerra espiritual como un soldado uniformado será siempre una víctima. Vivirá prisionero del enemigo, tendrá que huir siempre, nunca tendrá cómo defenderse, su casa siempre estará bajo fuego enemigo. Aquel que no quiere participar de esta guerra espiritual, aquel que no quiere entender que la iglesia de Cristo está en guerra continua todos los días, se convierte en un civil que huirá siempre, siempre huirá del enemigo, siempre huirá del diablo. Te pregunté, ¿vos vivís escapando del diablo o el diablo escapa de ti? Vamos teniendo algunos lineamientos. ¿Ya no te está pasando algo del ataque satánico? ¡Ay, no, pastor! Ni lo diga, por favor, no. Veamos. ¿No está en ruinas tu matrimonio? ¿Tenés un matrimonio ejemplar donde los demás se pueden reflejar en él? ¿Podés dar testimonio de un matrimonio sólido donde yo amo a mi esposa y mi esposa me ama a mí, yo atiendo a mi esposa y mi esposa me atiende a mí? ¿Podés dar testimonio a otro de que podrías decirle a Cristo, esto se me ocurre recién ahora, podrías decirle a Cristo, Señor, revisa mi matrimonio? Señor,
me presento como el Antiguo Testamento decía. El Antiguo Testamento decía, Señor Jehová de los ejércitos, el salmista, revisa mi vida. El Nuevo Testamento te dice que vos tenés que revisar tu vida. Ahora, volvamos al Antiguo Testamento. Le podría decir, Señor, te hago el desafío de que revise mi matrimonio. Revisa mi corazón. Revisa el corazón de mi esposa. ¿Podrías decirle? ¿Se siente orgulloso el esposo de la señora que tiene? Pero no estoy hablando de los términos sentimentales, que seguramente mete abajo de la alfombra todas las macanas que la señora se manda porque la ama. Dios me ama y no me esconde toda la basura debajo de la alfombra. Me lo dice, yo te amo, he matado a mi hijo por ti, pero esto y esto y esto debe ser cambiado. Pero hay hombres que, ay, mi pobre esposa, ¿cómo sufre con esos 3 niños todos los días? Cuando llego, claro, pobrecita, está toda enojada, está toda loca, claro, si desde la mañana que los niños la vuelven loca. Que la comida, que se ensucian, que el baño, que la comida, que la compra, que la tarea. Encima que las tareas en esta cuarentena parece que son más abundantes porque la maestra que no hace nada, la maestra que se rasca todo el día, dicen algunas personas que yo conozco, le mandan tareas y yo tengo que hacer las tareas. Y tengo que hacer las tareas de los 3 niños, pero además tengo que cocinar, además tengo que ver cómo ir a comprar. Además de eso, tengo que esperarlo ahí al gordo con la ropa en la puerta para que se desnude en la calle, no vaya a hacer cosas que me rendido a la casa. No vaya a hacer cosas que me... Y ahí tengo que lavarle la ropa y después se la tengo que secar en la cocina porque al otro día se tiene que ir con la ropa limpia, sin virus y sin mugre. Claro, pobrecita, hace tanto en el día que cuando yo llego está con todos los cables pelados y me contesta mal, no me cocina, se mete en el dormitorio y no me abre la puerta. Ay, pero pobrecita. ¿Quién nada va a entender, pobre Ángel? Y si no, al revés. La esposa amorosa está allí esperando, ay, que llegue, lo extraño, que llegue. Que se apure René, que se apure René, que se apure René, que llegue mi amor. Y llega el tío, ¿qué hace vos acá a la puerta? ¿Se te perdió algo? No tiene nada que hacer, mira la mugre que hay acá y vos me estás que llegue. ¿No tuviste tiempo de barrer? Tráeme la ropa que me voy a bañar vos. Todo el día renegando con ese portón, todo el día renegando con los camioneros y encima vos me haces baile en la puerta. Déjame de embromar, por favor. No, también está esa. Ay, pobre. ¿Me contesta así solamente, pastor? ¿Solamente? Porque tuvo un día tan difícil. Imagínese la presión del virus, la presión del alcohol, que echale alcohol al camionero, que se lave las manos, que firme acá el protocolo de seguridad, que tomarle la fiebre, que no estuvo bien la fiebre, que me parece que tiene fiebre, que tomarle la fiebre, y que me llama por el teléfono el jefe, y que el jefe quiere que le prenda la computadora, y que el jefe quiere que le vaya y le limpie los baños, y que el jefe... Imagínate vos. ¿Cómo no va a llegar enojado mi esposo, pobrecito? Pobre Ángel. Pobre Ángel. Y encima después le pagan la mitad de la quincena, ¿te parece a vos? ¿Cómo no va a estar así de nervioso, mi pobre? Qué tremendo. Bueno, pero si este matrimonio hipotético lo pusiéramos a la luz del Señor, Dios no sería tan contemplativo con nosotros. Entonces, repito, ¿está bien tu matrimonio como para ser analizado por el Señor? ¿O el diablo ya metió allí y hay diferencias mayúsculas que vos querés tapar con el sol con un dedo? Repito, ¿y tu familia? ¿Está tu familia como debería ser? ¿Está en condiciones de ser analizada por el Señor? ¿O el diablo ya hizo estrago en ellas? ¿Hijo con problemas de sexo ilícito? ¿Es tu hijo o tu hija la que se porta de manera correcta en términos absolutamente cristianos? Donde vos como creyente en Cristo le has enseñado cómo debe ser y aun cuando sea mayor se tiene que comportar de acuerdo a las conductas que tu casa demanda. ¿O tienes hijos o hijas que vos sos consciente que tienen sexualidad ilegal? ¿Abortos quizás? ¿Madres solteras quizás? ¿Problemas de drogas quizás? ¿Fiestas de continuo en todo lugar? ¿Hijos con problemas de conducta
sociales, de violencia y demás? ¿Es realidad el diablo ya no se metió en tu familia y vos tenés a tus hijos con ese tipo de dificultades? ¿No hizo el diablo estrago en esa familia? ¿Esa familia está para que Dios la analice? ¿Y en la economía, cómo te fue? ¿No se ha metido el diablo en tu economía? ¿O el Señor te ha quitado lo que perdiste? Si yo creo que Dios me da una cosa y después me la quita, tendría graves problemas, porque ¿cómo dice que Él me dio la salvación y después me la retenga? El Señor no creo que te haya quitado lo que Él te ha dado. Pero ¿y si se te perdió algo? Yo puse aquí, ¿el Señor te quitará lo que te dio? ¿Perdiste tu trabajo? ¿Dios te lo quitó? ¿No dice la palabra de Dios que todo cristiano, todo responsable, tiene que trabajar y proveer para su familia? Porque el que no provee para su familia es peor que un incrédulo. ¿Será que Dios te quitó el trabajo? ¿Dios te quitó el negocio que tenías? ¿Dios te cerró la pyme? ¿Qué pasa con la solvencia económica que tienes? ¿Por qué perdiste lo que tenías? ¿No será que abriste una puerta gigante para que el diablo allí se meta y el Señor del cielo no pudo hacer nada y terminaste perdiendo lo que tanto tiempo te había costado de trabajo? ¿Por qué? ¿No será que ese negocio, que esa casa, o tanto tiempo para conseguir un trabajo y después ese trabajo te deja fuera de la iglesia? ¿Y lo que era una bendición se convirtió en una maldición? ¿No será que a ese negocio, a esa pyme o lo que sea que perdiste, le diste más importancia? Le diste más importancia de lo que le dabas al ministerio, de lo que le dabas a la oración, de lo que le dabas a ver a socorrer a tus hermanos. ¿En realidad cree que el diablo no se metió en tu economía? ¿No será que el diablo vino que vino para robar, matar y destruir? Tomará tu propia determinación. ¿Serás víctima o serás un perseguidor? ¿Dejarás que el diablo te siga robando lo que tienes? Porque si te robó el negocio, si te robó el trabajo, si te robó lo que tenías, créeme que te va a seguir robando. Pero va a depender de cuál sea tu Dios. Te repito lo que te vengo diciendo en estos días pasados. Dame las prioridades de tu vida y yo te diré cómo se llama tu Dios. Nos alegramos porque nuestros hermanos consiguen su casa. Gloria a Dios por ello. Todo el mundo quiere tener tu casa. Bueno. Pero te volcaste tanto a tu casa que dejaste de hacer lo que te tocaba hacer en la iglesia. ¿Te importa más, como siempre digo, cortar el pasto y lavar la camioneta que ir a congregar, a hacer reunión, o a tocar el instrumento, o a predicar, o lo que te toque hacer en este glorioso reino? ¿Estás persiguiendo al diablo o estás huyendo de él? Ahora, ¿puedo perseguir al diablo yo dejando reuniones tiradas? ¿Dejando ministerios tirados? ¿Abandonando las responsabilidades que Dios te ha dado? ¿Puede el diablo huir de mí cuando yo le doy más importancia al trabajo, a mi casa, al pasto, como siempre uso los mismos ejemplos, al pasto, que al propio reino de los cielos? ¿Cree que el diablo te va a respetar? ¿Cree que el diablo va a huir de ti si tú te comportas de esa manera? Yo no creo que sea así. Usted no está hecho para huir y para ser la víctima. Usted está hecho para enfrentar al diablo y que el diablo huya de usted. ¿No me cree? Romanos 8:37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es promesa de Dios. Somos más que vencedores en todas estas cosas. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Repito, Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid en el Nuevo Testamento, de la versión española o la versión castellana, tiene mucha diferencia con el griego. Esta escrita en el griego de resistir es ataca al diablo, persigue al diablo y el diablo huirá de ti. Pero para perseguir al diablo tienes que tener condiciones espirituales, tienes que tener un respaldo de Dios para perseguir al diablo. No estoy hablando de ponerle la pata en el cogote, no estoy contradiciendo lo que dije en otra prédica. El diablo va a huir de ti. El diablo no va a hacer planes cerca de ti. El diablo no va a planificar en contra de tu familia si tú le das el tiempo al reino de lo que Dios te demanda de que le des al reino.
Mateo capítulo 16, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Escúcheme una cosa, ¿las puertas pueden atacar a la gente o la gente ataca a la puerta? Es la iglesia atacando a las puertas del Hades, es la iglesia atacando el infierno, es la iglesia atacando a los demonios. Usted elige si usted es víctima o usted es un perseguidor. Somos soldados de Cristo y además perseguidores. Para poder vencer, toma una actitud militar, disciplina, entrenamiento, constancia. Usted no puede hacer guardia cuando se le ocurra. Usted no puede ir a hacer guardia a la iglesia una vez cada 15 días. Usted no puede hacer guardia en la economía de la iglesia diezmando una vez cada tanto. Usted no puede hacer guardia al Señor e ir a visitarlo en oración una vez por mes. Usted no puede hacer guardia de esa manera. La guardia la tiene que hacer cada vez que le toca, de la manera que le toca. El soldado tiene disciplina, y si no tiene disciplina lo meten al calabozo. Se tiene que aguantar al sargento si usted no hace lo que le mandan. Pues nosotros somos soldados de Cristo, y créame, que este general que tenemos en el cielo es bastante más exigente de lo que usted cree. Conocemos bastante a este tipo de soldado. Elija, usted es un victimario que vive de civil, esta guerra espiritual, no quiere participar aunque te están bombardeando tu casa todo el tiempo, o eres un uniformado que tiene armas y que se puede defender y que sabe de dónde viene el ataque del enemigo y que simplemente puede repeler aquel ataque para que el enemigo salga huyendo. Elija. Número 2. Para volverse también tienes que tomar una actitud de atleta, le dijo el apóstol Pablo a don Timo. Conocemos bastante acerca de los atletas, ellos son disciplinados, tienen tenacidad, siempre saben lo que les conviene a sus propósitos. El espíritu de un atleta es un espíritu especial, diferente a otros. La disciplina de un atleta es superior a la de un cristiano. 1000 veces. Nosotros nos desviamos de nuestros propósitos con mucha facilidad. Ellos no lo hacen nunca. Yo tengo un propósito y enseguida nomás cuando se me complicaron los hijos, se me complicaron los nietos, se me complicó la economía, se complicó un par de cuentas, enseguida nomás, hoy no, pero es que yo tenía que ir a evangelizar. Pero nos falta plata para la luz, papi. Estamos atrasados con la luz, papi. Bueno, está bien, no le voy a decir al pastor que no voy a poder ir y voy a hacer otra changuita, mamá. ¿Te parece bien, mamita? Sí, por favor, hacer la changuita porque yo no quiero estar sin luz, ¿eh? Yo no quiero estar sin luz. Bueno, mi amor, no te preocupes. Y si no, vamos y le pedimos al diácono que nos preste dinero, ¿está bien? Bueno, sí, el diácono tiene plata. Ah, bueno, le pedimos al diácono. Cualquier problema que se nos presente, nuestra prioridad, nuestra meta que habíamos trazado es cambiada. Cámbiele usted la rutina a un atleta de élite. Cámbiele la rutina a un ciclista. Yo a veces veo a esos ciclistas que pedalean y pedalean y pedalean. ¿De dónde sacan tanta energía esos tipos? Llueva, truene en el medio de la ruta, en la nieve, en medio de lo que sea, el tipo pedalea y mientras más cuesta arriba va, parece que más ganas tiene. ¿Verdad? Y el tipo le da, y mira la hora, toma agua, pero sin dejar de pedalear, y el tipo mira a los compañeros, suelta las manos, va solo así, ¿no? Y toma agua, pero pedalea siempre, nunca para. El atleta de élite es un tipo que tiene un espíritu diferente, nada lo detiene, no deja su dieta por ningún motivo. Nosotros dejamos la dieta antes de comenzar la dieta. ¿Me entiende? Por eso no entramos en la imagen, no es nada personal, ni alusión a nadie, pero por eso nos cuesta entrar la imagen allí, por la cuestión. Nosotros desviamos nuestros propósitos con mucha facilidad, ellos no. Son sumamente esforzados. Eso lo vemos claramente en los ciclistas, por ejemplo. Nunca dejan de pedalear, nunca se cansan. Ellos han identificado claramente lo que les conviene y lo que no les conviene para sus propósitos.
no cambian sus metas, no rompen sus propias reglas. Si un atleta cristiano toma para vivir rápidamente, nos acusan de que nos prohíbe la iglesia. Ay, no podés ir con los pibes a jugar al... No, la iglesia se lo prohíbe, dice el otro. No, a mí no me prohíbe nadie, sí, el pastor después viene y te encuentra el pastor acá y te lleva para la iglesia. Ahí te agarra de acá y te lleva para la iglesia el pastor. No, porque ustedes son como esclavos los evangélicos. Los evangélicos son como esclavos del pastor. Imagínate que le dice uno al otro, este pedazo de amigo tiene que agarrar un pedazo del sueldo de él y se lo tiene que llevar al pastor. Mira cómo está el viejo de gordo donde le llevan los diezmos. Entonces nosotros podríamos defendernos. Sabemos que contestar, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de nada. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Tendríamos que tener como conducta nosotros para responder. Pero lo más importante de una atleta de esta es que nunca retrocede. Usted vio a un atleta, no me llevo la bicicleta, me cansé de pedalear, loco. Bicicleta en mano, cuesta abajo. Nunca he visto a un atleta devolverse que no sea camino a la meta. Él tiene claro que tiene que llevar a la meta. Los atletas, los que hacen velocidad, los que corren, vio cómo llegan a la meta arrastrándose. Escucha, hay gente que ha cruzado la meta allí y ha caído desmayado ahí al cruzar la meta. Tienen un espíritu distinto. Y si nosotros copiáramos, el apóstol Pablo dijo que si vos te metés como atleta, tienes que correr legítimamente y tienes que dar lo mejor de ti, pero los cristianos no hemos aprendido esa lección. ¿Cómo hemos corrido hasta ahora? ¿Nada nos ha detenido hasta nuestra meta? ¿O cada problema que hay en el medio, nosotros simplemente nos dedicamos al problema y dejamos todo lo que nos corresponde a la espiritualidad, lo dejamos de lado? Hebreos 10:38 dice, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. No somos de los que retrocedemos. Somos de aquellos que vamos a cruzar la meta y nos vamos a desmayar a la entrada si quiere, pero vamos a llegar. ¿Qué es lo que le ayuda a un atleta a llegar a la meta? Es que sabe que hay una meta. No corre así porque no... ¿Dónde va? No. ¿Te acuerdas del loquito ese que a mí no me gusta mucho la película, pero... del Boris Kahn, ese que corría y corría? ¿Para dónde corría? No corría para ningún lado. El tipo corría nomás. Alguien le dijo que corría rápido y el tipo corría. No, nosotros no somos como... Colegam. Corre, Boris, corre. No, nosotros no somos así. Nosotros corremos para la meta. ¿Qué es lo que te ayuda al atleta? Saber que hay una meta. Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo le doy hasta la meta. Porque no sirve de nada sacrificarte y correr mucho y media cuadra antes de la meta abandonar todo. ¿De qué te sirvió? No te sirvió de nada. Mateo 24:13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. No sirve si larga antes, no sirve si corre a veces, tiene que correr siempre. No solo espere recompensa en esta tierra, porque la recompensa mayor está en los cielos, pero te doy una estrategia para poder llegar. Esta gran meta divide las metas pequeñas. Primero voy a correr, yo tengo que llegar yo allá a Mendoza. Bueno, primero voy a correr y voy al primer tramo hasta Luján. Listo. Bicicleta hasta Luján. Después, no sé, hasta Rosario. Y cuando llegas a Rosario vas a tener una meta alcanzada. Psicológicamente es importante. Y después cuando llegues a Luján primero y a Rosario después, hoy yo estoy en la segunda etapa. Y en la tercera etapa Córdoba. Y así vas a llegar a Mendoza alguna vez. Alguna vez vas a llegar a Mendoza. Ayuda al atleta a tener una meta, pero también ayuda a tener metas intermedias. ¿Cuál es la meta intermedia que estás viviendo en este tiempo? ¿Cuáles son las metas que estás manejando actualmente? ¿Venir a las reuniones? Me conecté.
Usted no puede llegar al cielo, don López, y decirle, ¿sabe qué, señor? Me tenés que dejar entrar al cielo porque me conecté 200 veces, 200 veces conectado estuve para escuchar un poco de palabra de Dios. Está bien, en la semana no oré, no leí, pero yo me conecté 200 veces. Guarda, con 200 veces no puedo entrar al cielo si me conecté 200 veces. Siempre hay uno que... Hay gente que tiene el número de congregación, cuenta, me congregué todo este mes. ¿Y pero cuántas reuniones del pastor? Una vez por semana. O sea que fuiste 4 veces. ¿Y fuiste? Y eso es si fuiste toda la semana, y si no, ¿hace cuánto que no te congregas? ¿Puede llamar congregarse a eso? ¿Cuál es la meta interior? Aceptar, Señor, acéptame porque tengo 200 reuniones de mi lomo. 200 veces fui, 200 ofrendas, guarda. Bueno, 195 porque a veces no llevé ni para la ofrenda. Pero tengo 195 ofrendas, tengo 200 reuniones. ¿Por una cantidad de eso vas a entrar al cielo? ¿Cantidad de canciones que te aprendiste? ¿Cantidad de ofrendas que diste? ¿Cuál es la meta espiritual a la cual de verdad anhelas? ¿Qué es lo que pretendes en ese reino? Porque si eres parte de ese reino, si vas a ser un perseguidor del diablo, si sos parte del cuerpo de Cristo, tienes que tener alguna meta espiritual. ¿Cuál es tu meta espiritual? Si no tienes ninguna meta espiritual, si no tienes la intención de alcanzar ningún ministerio, ninguna ejecución dentro de este cuerpo, si no tienes ninguna función que moverte como mano, escuchar como oído, oler como nariz, ver como vista, si no tienes ninguna intención de hacer nada que le corresponda a este cuerpo, no eres parte del cuerpo. Si vos puedes tener, a vos te puede gustar cómo miran los ojos, pero eso no te hace parte del cuerpo. ¿Qué es la ejecución? ¿Cuál es tu meta espiritual? ¿A qué le apuntas? Si te llamas evangélico, si te llamas evangelista, si te llamas, no sé, pastor, si te llamas maestro, si te llamas lo que te llames, ¿cuál es tu meta? ¿Abandonar el ministerio? ¿Que otro se arregle? ¿Que otro se haga cargo de tu responsabilidad? ¿Cuál es tu ministerio? Dios te separó como maestro, ¿para qué? Para que vos te engordés de conocimiento y te zambullas todo lo que conseguiste y no le compartas a nadie. ¿Para qué te hicieron evangelista? ¿Para no predicar el evangelio? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu ministerio? ¿A qué le alcanza? Uno no llega a ser atleta por llegar ahí al gimnasio. ¿No es cierto? Ah, no, yo soy atleta. Ah, sí, ¿y dónde entrena? Sí, yo voy a tomar mate con el dueño del gimnasio de acá a la vuelta. No ensayo, no entreno nada, pero voy al gimnasio todos los días. A tomar mate, eso no te hace atleta. Ir a la iglesia no te hace cristiano. Cantar canciones evangélicas no te hace cristiano. Aprenderte un par de versículos de memoria no te hace cristiano. Orar al Señor cuando te falta algo no te hace cristiano. Porque el mundano también ora a Dios cuando está en aprietos. Ser cristiano es estar conectado con Cristo. Es tener las mismas preocupaciones que Cristo tiene. Uno llega a ser parte del ejército cuando se ejercita en el ejército. Por último, ya termino. Último, el sembrador. Segunda Timoteo 2:6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Pablo dijo, he guardado la fe. El labrador se relaciona con la fe. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Importante aprender, la fe no es racional. Escuche, la fe no es racional, porque supera lo racional, porque está fundamentado en lo espiritual. Tiene una relación de causa y efecto. ¿No entiende? Ya le explico. La fe no es esperar cosas que no tendrían por qué venir. La fe puede sembrar cosas espirituales para conseguir cosas materiales. Claro que está bien. Hay un tipo del campo en una isla echado bajo un árbol. Vino el vecino. ¿Cómo le va, vecino? Bien, acá estoy tomando un poco de fresco bajo mi árbol. ¿Cómo le va a usted? Ahí estoy. Renegando, sacando un poco la maleza porque estoy esperando una buena cosecha. ¿Y usted cómo le va? Bien, acá estoy esperando una buena cosecha. ¿Ah, sí? Pero si usted no plantó nada. ¿Sí? Usted no plantó nada, ¿cómo está esperando una cosecha? Ah, pero es que yo soy creyente.
El Dios del cielo dice que Él va a provocar frutos donde Él no sembró. Así que yo estoy esperando acá, Pancho. Otro hermano, ¿sabe que vengo contento, amor mío? Fui a la iglesia, vino un apóstol. A propósito de apóstol. Cada vez que veo los apóstoles en el Facebook, los nuevos que van apareciendo, cada vez me convenzo más de que el último apóstol se llamó apóstol Pablo. Bueno, ese es el tema de otra predicación. Vino un apóstol, no sabés, vino un apóstol y me dijo que el Señor me va a dar a mí para que yo maneje, vieja, 10 millones de pesos. ¿En serio, papi? El apóstol vino y me dijo, gloria a Luis, Dios te va a poner 10 millones de pesos en las manos. ¡Qué bueno! ¿Y qué te dijo? Si quieres los 10 millones de pesos, selle la palabra, hermano Luis. Selle la palabra, ponga allí los lucas para que Dios le pueda dar los 10 millones de pesos. Ahora yo le preguntaría, ¿por qué le tendría que dar los 10 millones de pesos a Luis? Y no porque mi papá, yo soy hijo de Dios, mi papá es el dueño del oro y de la plata. Ah, y todos los papás le dan así a los hijos, así porque son hijos, toma, me sobra esto, toma, tengo, no, igual llévate todo esto. No, ¿por qué tendría que darte? Repito, la fe puede sembrar cosas espirituales para conseguir cosas materiales, cierto. Así conseguimos la sanidad, los milagros y demás. Así conseguiste el aumento de sueldo en el trabajo, orando. Así conseguiste el trabajo, orando. Por eso es que se necesita semilla. La semilla se necesita para que haya un fruto. ¿Por qué este tendría que recibir 10 millones de pesos solo porque se declara hijo de Dios? Escuche, es porque se necesita semilla para un fruto. Esperar algo de Dios sin sembrar nada, eso es fe estúpida. Eso es fe estúpida. No, yo sé que Dios va a hacer un milagro. Ay, le dije a mi hija que no se case con este niño. Este niño, mire, tomaba todo el tiempo, fumaba todo el tiempo, no lo trabajaba nadie todo el tiempo. Y le dije, no te metas con este niño no es bueno. Ahora se casó y el tipo le pega, no trabaja, tiene que salir a trabajar ella. Pero estamos confiando en el Señor, que el Señor lo va a cambiar y alguna vez va a ser un apóstol. Va a ser un apóstol. Si esperas algo sin haber sembrado nada, es una fe estúpida. Es una fe estúpida. Tiene que haber una siembra para que haya una cosecha. Escuchen lo que le digo. Dios me dará 1 millón de pesos, ya se lo dije. Ahora, pero mucha atención con lo que te voy a mostrar. Dios, tiene que haber una siembra de fe, para que de última se haya una cosecha material. Pero tiene que haber una siembra. La siembra es la fe, la siembra es la oración, para que haya un resultado. Fe más resultado, oración más resultado. Eso es fe. Nadie puede conseguir 1 millón de pesos sin trabajarle un día a nadie. Nadie. Ponga atención y termino con esto. ¿Puede usted ser bendecido por la vida de otros? Claro que sí. Ruth, capítulo 2, versículo 16. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprenderéis. Cuando había el levantamiento de las espigas, todas las espigas que quedaban allí tenían 3 razones para quedar allí. Primero, la pérdida de tiempo no era bueno, necesitaban cosechar rápido. La segunda era que mientras más rápido lo hacían, mejor era la cosecha. Y la tercera tenía una cuestión de ayuda social. Dejarlo ahí para los pobres. Ahora, después venían los pobres y levantaban aquellas espigas y cocían su pan. Aquellos que no tenían nada vivían claramente de la bendición de otros. Pregunto, ¿debes pedir oración por tus necesidades a otros? Sí. El principio del acuerdo es bíblico. Si dos nos ponemos de acuerdo, Dios va a darnos la respuesta. Este mandato de orar los unos por los otros también es bíblico y vigente. Debemos orar los unos por los otros.
pero siempre debe depender de otros. Siempre tienes que estar recogiendo de las bendiciones que los otros dejaron tiradas. ¿Debes vivir siempre esperando que las espigas de otros? No. Esta es la razón por la cual la gente se mantiene pobre. Yo no predico de prosperidad. Estoy hablando de espiritualidad. No puede ser que siempre estés esperando que... ¿Cuántos hermanos oraron? 20. ¿Cuánto? Media hora. Tengo 10 horas de oración a mi favor. ¿Por qué no oraste 5 horas vos de esas 10 horas? ¿Por qué estás esperando que otro ore para que tú seas bendecido? La voluntad de Dios es que nosotros podamos orar siempre y conseguir nuestras propias maneras, nuestras propias formas, nuestras propias cosechas por haber sembrado en oración, cosechado el fruto de lo que pretendemos. Cuando usted hace esta suma, según el apóstol Pablo, mezcla a un soldado, mezcla a un atleta y mezcla a un hombre que siembra fe, usted hace todo esto y le dice que puede salir un príncipe, porque dijo claramente el Señor, dijo así. Dijo, por lo demás, según Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Me dará. Eso significa que va a ser un príncipe, porque si la tuviera ya sería un rey. O sea que cuando usted mezcla a un atleta, cuando usted mezcla a un soldado y cuando usted mezcla a un sembrador y hace de esto un cristiano, ese cristiano puede terminar siendo un príncipe en el reino de los cielos. Recibirá una corona. ¿Es príncipe hoy usted aquí? ¿O puede llevarse esta posibilidad de trabajar para ello? Lo cierto es que esta es la visión de Dios. Esta era la palabra clara, puntual de enseñanza que a 3 días de su muerte el apóstol Pablo le dejó en un legado a Timoteo. Y ese legado también es para que tú, Rey de Gloria. Nosotros podemos terminar siendo príncipes. Si no lo somos hasta ahora, podremos sin duda alguna ser prototipos de ello y alcanzar la meta algún día. Espero que les guste. El Señor les bendiga mucho.